Fidel era un artista, era un genio y él supo enfrentar durante muchos años ese bloqueo. El mejor alumno de Andrés Guasán fue el comandante jefe Fidel Castro, que supo interpretar con prontitud todas las reglas que el científico francés planteaba. El comandante tenía mucho interés de tener búfalos en Cuba. Él le ponía la vida a todo, de una forma sencilla. Una de las experiencias más interesantes, más únicas, más excepcionales que yo he tenido en mi vida fue al trabajar en Los Naranjos, coincidí con el comandante jefe Fidel Castro. Saludos amigos. Alina, Eloy, José y Gonzalo son apenas una representación de los ganaderos cubanos que tuvieron el privilegio de compartir enseñanzas, vivencias y anhelos con Fidel. Hoy Agrocuba le propone un acercamiento singular a la impronta del comandante en jefe en la ganadería cubana. Acompáñenos. Fidel, protagonista en el desarrollo de cada rama ganadera del país. En esta emisión de Agrocuba le acercaremos de modo especial a los testimonios de hombres y mujeres que vivieron la creación del primer centro genético porcino, la entrada de los búfalos a Cuba y el intercambio con el investigador francés André Voisin. Esto y más en los próximos 12 minutos de información. Detrás de cada uno de los resultados y esfuerzos del sector agropecuario cubano está la visión, el pensamiento optimista y la mano de Fidel Castro Ruz, para quien no había un ahora sin después y analizaba el presente con la mirada puesta en el futuro. Sus ideas visionarias se concretaron en numerosos centros, instalaciones e institutos de investigaciones en favor del desarrollo ganadero del país. Eloy Mejías Acosta es uno de esos hombres que participaron en la fundación del primer centro genético porcino construido en Cuba por orientación de Fidel. Hoy comparte su historia con los seguidores de Agrocuba. Soy fundador del primer centro genético porcino construido por orientación del comandante en jefe. Empezó a construirse en 1960 y lo inauguramos el 24 de febrero del 62. Él visitaba al centro genético, ahí lo vi por primera vez y después ya en el camino más tarde, tiempo después, fui director de la Genética Nacional Porcina y tuve muchos más contactos con él y muchas más conversaciones con él. Los americanos decían que las razas especializadas en Cuba no se adaptaban por nuestro clima. Y el comandante nos dijo, no, vamos a traer un grupo de razas y las que se adapten son las que serán nuestra raza futura en Cuba. Y efectivamente se adaptaron 4 razas del total que trajimos 12 razas, y las tenemos actualmente. En realidad el trabajo que hago no es un placer sino un deber. El trabajo que hago es un sacrificio. Pienso que es injusto que nosotros hayamos tenido que estar tantos años luchando y librando una misma batalla. Pero sería traicionero de mi parte si yo abandono el campo de batalla. Y cada vez que uno hablaba con él, él prácticamente sabía más que nosotros mismos los que estábamos trabajando en eso, porque él era un genio, y era un genio que se ocupaba de todos los detalles. Y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar, a continuar. Supo enfrentar durante muchos años ese bloqueo. Hoy ese bloqueo es más cruel, es más duro, es más difícil porque nos ha bloqueado en todos los sentidos. ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Sí por Cuba! Él le ponía la vida a todo, de una forma sencilla, Fidel, a los niños, a las mujeres, a los enfermos. ¿Cuántos viejitos ciegos le devolvió la vista? ¿Cómo eliminó al apartheid? ¿Cómo hizo lo que hizo en Angola, en África? ¿Y cómo dirigió esa Sierra Maestra, ese Moncada, ese Granma? Fidel es único. Esa es una de las realidades más grandes que he oído en mi vida.
Como asegura Eloy, los incansables deseos de Fidel por desarrollar la actividad pecuaria le convirtieron en un emprendedor audaz, siempre apegado a lo que en materia de ganadería ocurriera en el continente americano y en el mundo. Por tal razón, a inicios de los años 80 del pasado siglo, propició la introducción de nuevas razas de animales en el país para realizar mejoras genéticas y encontrar aquellas que se adaptaran con mayor facilidad a nuestras condiciones climáticas en busca de mayores producciones de leche y también de carne. Una de esas especies importadas fueron los búfalos, pero dejemos que sea el periodista Carlos Manuel Gallardo quien nos acerque a esta historia. Según cuentan José González Torres y Alina Mitad Valdés, Fidel siempre quiso tener búfalos en Cuba. Fue hasta los inicios de los años 80 cuando Omar Torrijos Herrera le regaló al líder cubano 20 búfalas y un búfalo macho. Esas 20 búfalas y un búfalo lo fui a buscar yo con otro compañero que era el jefe de veterinaria de Los Naranjos, José Miguel Alarcón. Fuimos a buscarlo a Panamá. Las condiciones para que se pudieran recibir los animales en Cuba eran dos. Primero, que cumplieran con los requisitos sanitarios que tenía Cuba o que tiene Cuba para recibir animales de cualquier parte del mundo. Y en segundo lugar, que el mercado tuviera suficiente cantidad de cabezas. Se trajeron los búfalos, inmediatamente llegaron, él los fue a ver, se ubicaron en el borde de la carretera de Alquizar a Guanímar. Ahí el doctor José Miguel Alarcón Verdesia puso una casa de campaña y convivió con los animales durante los primeros meses para conocer sus características, sus costumbres. Pero al decir de José, en 1986 el comandante en jefe le encomendó una nueva compra de búfalos, pues quería incrementar la masa ante la creciente demanda de alimentos de la población cubana. Como ya yo lo conocí un poco, ya yo me había preparado. Y le dije, bueno, libre de Astosa, Trinidad Tobago. Entonces me dijo, está bien, vamos a comprar a las gestiones. Y hicimos las gestiones y empezamos a traer búfalos de Trinidad Tobago. Entonces me dijo, pero hay que seguir buscando búfalos. Digo, bueno, la otra opción es Australia, pero es otra variedad, es el búfalo de pantano. Entonces me dijo, vamos a comprar búfalos de pantano también y los cruzamos. Y entonces se orientó cruzar las hembras de pantano con machos de río, porque en aquel momento se tenía la experiencia que había en el mundo es que las búfalas lecheras más productoras eran las búfalas de río y no las de pantano. Los primeros ejemplares bufalinos entraron en un barco por el puerto del Mariel y fueron destinados a varias regiones de la isla como Pinar del Río, Matanzas, Santi Espíritus, Camagüey y Las Tunas. Ya desde el año 1997 el comandante en jefe, un poco que para que todas las provincias comenzaran el desarrollo de la especie y para que la conocieran, pues orientó enviar un grupo de 30 hembras y 2 sementales a cada capital de la provincia del país. De esta manera se redimensionaron las aspiraciones e ideas de Fidel, quien como pocos fue capaz de avisorar la importancia e impacto de la ganadería bufalina para el futuro del país. Tenemos una mezcla, como somos los cubanos, no podemos ser diferentes. Y entonces el búfalo cubano es igual. Es una mezcla de bufalixo con carabao. El bufalixo fueron 5 razas las que le dieron origen, razas de la India, con carabao y con la raza mediterránea. Es decir, que es tan folclórico nuestro búfalo cubano como somos los cubanos. Es así. Folclórico, ¿eh? ¿Quién podría imaginar que hubiese tal similitud entre las razas bufalinas existentes hoy en Cuba y la mezcla étnica que nos caracteriza a los cubanos? Pues ya ve, lo conoció aquí, en nuestro espacio, como también le pondremos al tanto de las publicaciones mejor posicionadas en Internet en torno a la ciencia y las buenas prácticas en la producción de alimentos. Veamos qué nos tiene reservado la periodista Liudmila Peña en Agrocuba Digital. El 1 de noviembre, los campesinos cienfuegueros llevaron a la industria láctea 21.000 litros de leche y el día 3 entregaron 29.000, según reporta el periódico local 5 de septiembre. Aunque la cifra no se acerca aún a los 35.000 que debe garantizar diariamente la agricultura para suplir las necesidades productivas de la fábrica, es muestra de que lo propuesto va rindiendo frutos para estimular la llegada de la leche al termo y luego al lácteo, un camino necesario para evadir la importación del producto. Gustavo Barroso publicó en su perfil en Facebook que la empresa agropecuaria Bacuranao, donde labora,
se enfrascará en 2 proyectos para el desarrollo local en Guanabacoa. El primero es un tejar en la localidad de Peñalver para la producción de ladrillos, tejas y rasillas. Este permitirá recuperar la infraestructura ganadera, construir viviendas para los trabajadores de la empresa y vender el excedente productivo en la red de comercio. El segundo proyecto consiste en la recuperación y ampliación de servicios en el consultorio veterinario de Guanabacoa y convertirlo en un policlínico. En el perfil de Facebook del periodista granmense Roberto Mesa, conocimos la historia del niño César Fernández Milán, apasionado por el campo y los animales. Manejar la yunta de bueyes y el arado en la finca El Tornado es su mayor pasatiempo. El niño sueña cuando crezca y después que estudie ingeniería agrónoma, volver a la finca para dirigirla. Y finalizo con esta imagen compartida en el grupo de Facebook de nuestro programa por los usuarios de la finca Dos Arroyos Hernández. Se trata de un conejo pardo cubano de más de 8 libras, resistente a las altas y bajas temperaturas. En la actualidad se adapta a la alimentación baja en nutrientes para llegar a las 12 libras. Así me despido. Le espero en nuestra próxima entrega para conocer sobre el trabajo y la vida de los productores cubanos desde la red de redes. En el año 1963, en una plenaria nacional de ganadería, Fidel expresó: el día que hayamos resuelto el problema del pienso y no tengamos que importarlo, y a base de pastos y de cosas que sembremos en las granjas podamos alimentar el ganado, nos habremos quitado un gran problema, habremos dado un gran paso de avance y tendremos posibilidades ilimitadas de desarrollo. Cuánta previsión en esas palabras que llevan en sí mismas los conocimientos derivados de los intercambios del líder de la Revolución Cubana con el científico francés André Voisin. Y a ese vínculo tan peculiar nos acerca la periodista Arianna Corona. Corría el año 1964 cuando en Cuba nacía un movimiento agrícola y ganadero jamás experimentado antes del triunfo de la revolución. Junto a la introducción de las primeras especies al país, constituía prioridad para el nuevo gobierno el aprovechamiento del pasto como alimento para los animales. Por ese entonces, Gonzalo Pimentel era solo un estudiante del Instituto Politécnico Rubén Martínez Villena, que quedaría impresionado ante los primeros encuentros y conferencias ofrecidas por el científico francés André Voisin, como fruto de la invitación que le hiciera el entonces primer ministro, comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Fue el maestro para muchos especialistas, técnicos y profesionales en la ganadería cubana. El mejor alumno de Andrés Voisin fue el comandante jefe Fidel Castro, que supo interpretar con prontitud todas las reglas que el científico francés planteaba. Sus leyes, métodos y visión de una ganadería productiva con el acuartonamiento expresadas por el científico en el Salón Camilo Cienfuegos del Colegio Médico Nacional quedaron como lecciones de vida para aquel joven ganadero. La fórmula que dio el ganadero mayor nadie la ha podido cambiar. Hay que preservar cuando sobra en la época de lluvia los pastos y los forrajes en forma de heno y ensilaje. En uno de sus discursos, Fidel resaltó la dimensión humana que el científico francés le otorgó a la ciencia. Sin embargo, para Pimentel, el mérito lo tuvieron ambos, pues en la obra, el estudio que el comandante le dedicara a la ganadería, incluso en su legado, se aprecia también al hombre, la salud, la felicidad humana, objetivos esenciales de todos los revolucionarios. Hay 2 cosas que Cuba no puede olvidar: los consejos técnicos científicos de Andrés Voisin y la enseñanza en todos los sentidos, práctica, teórica, que Fidel Castro nos enseñó. Así es el Fidel de los cubanos, el hombre que vio más allá de su tiempo y el que con su accionar y ejemplo de hombre presto a investigar y a experimentar nos mostró el camino para lidiar con las adversidades, buscar soluciones y avanzar al costo de cualquier sacrificio. Así me despido, soy Abdiel Bermúdez y le espero dentro de 7 días apenas en una nueva entrega de AgroCuba, un programa sobre ganadería, cultivos y ciencia.